otra vez para una nueva clase de Historia y Geografía, que el día de hoy va a ser sobre la zona central y la zona sur. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase del día de hoy va a ser caracterizar estas dos zonas naturales de nuestro país a partir de su ubicación, su clima, su población, sus recursos naturales y otros elementos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase que va a ser un poquito más larga que las anteriores. Pero antes vamos a comenzar con lo que vimos en la clase pasada, que fue la zona natural del norte Chico. Vimos que se extendía desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. Eh, También pudimos estudiar sobre sus aguas superficiales, que existían ríos que tenían un caudal un poco más grande que el del norte grande, que eran de alimentación mixta, eh, que llegaban la mayoría al mar, pero vimos también sobre las aguas superficiales que habían elementos artificiales como eran los embalses, y ahí vimos un poco lo que era el embalse Puclaro. Vimos sobre el clima, que el que predomina era el clima estepárico, y sobre las actividades económicas y la población, vimos que la mayoría, al igual que en el norte grande, se ubicaban en la parte costera y que había mucha actividad también de minería, algo de agricultura y también el turismo, que como bien dice aquí, esta zona natural se caracteriza por los cielos limpios y despejados, por lo que es un lugar privilegiado para la observación astronómica, y en eso vimos que esta actividad se ha vuelto también muy turística, por lo tanto llega mucha gente para poder observar planetas, estrellas, la Vía Láctea en general. Ahora vamos entonces con lo que es la zona central. La zona central de nuestro país se extiende desde el río Aconcagua, que era lo que habíamos visto, era el límite sur del norte Chico, y hacia el sur la zona central se extiende hasta el río Biobío. ¿Qué podemos decir sobre la zona central como característica general, que es la que concentra la mayor cantidad de población? Por lo tanto, aquí vamos a ver ciudades muy grandes, como por ejemplo Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción y algunas otras que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Por lo tanto, estas ciudades concentran una gran cantidad de población. Sobre el relieve. Aquí, como siempre, tenemos nuestro perfil topográfico que nos ayuda un poquito a ir visualizándolo. Sobre la cordillera de los Andes, podemos decir que reaparece la actividad volcánica, que había desaparecido un poco en el norte Chico. Lo que sí, nuestra cordillera de los Andes, en la zona central, va disminuyendo en altura. ¿Ya? Si se fijan acá, supera un poco los 4.000 metros de altura, no llega a los 5.000, con excepción de la región metropolitana, donde sí hay cumbres que superan los 6.000 metros de altura, pero son excepciones. Luego tenemos la depresión intermedia, que en la zona central se presenta en forma de cuencas. En específico hay dos importantes cuencas, la cuenca de Santiago y la cuenca de Rancagua. ¿Qué son las cuencas? Son terrenos bajos, o sea, terrenos planos que están rodeados por montañas. Más hacia el sur, la depresión intermedia continúa siendo plana y va siendo cortada por diferentes ríos que en la zona central son mucho más presentes que en la zona del norte chico y del norte grande. Luego tenemos la cordillera de la costa, que recupera un poco su forma y su altura que había perdido en el norte chico y alcanza alturas promedio de cerca de los 2.000 metros de altura. Y por último, tenemos las planicies litorales, que para la zona central son muy amplias, especialmente en las partes donde desembocan los ríos. Eso entonces sobre el relieve en la zona central. Luego tenemos el clima, que para esta zona natural de nuestro país, em, digamos, el clima que predomina es el templado mediterráneo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las cuencas de Santiago y de Rancagua se caracteriza por tener largos periodos secos y inviernos muy lluviosos. Seguramente esto les parece un poco extraño porque
Los últimos inviernos no han sido justamente lluviosos, pero en una situación normal, eh, los inviernos debiesen dejar caer bastante agua. También sobre el clima en la zona central, podemos decir que en la zona de la cordillera de los Andes, que aquí tenemos una foto de Santiago y tenemos acá atrás la cordillera de los Andes, se presenta en esta parte el clima frío de altura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay nieve durante los meses de invierno, que es justamente lo que podemos ver acá. Lamentablemente muchas veces esta nieve no la podemos ver desde la ciudad, principalmente por la contaminación y por la suciedad de nuestros cielos, pero cuando llueve y el cielo se limpia un poco, nosotros podemos ver desde nuestras casas cómo está nevada la cordillera de los Andes para la zona central. Luego tenemos las aguas superficiales. Acá en la zona central, los ríos presentan mayores caudales que en el norte chico y obviamente también que en el norte grande. Em, Su régimen de alimentación es mixto, o sea, se alimenta tanto de las aguas nieve, que por ejemplo caen de la cordillera de los Andes, pero también se alimentan de las lluvias. Tienen dos crecidas muy grandes y muy marcadas durante el año, una es durante la primavera y otra mayor durante el invierno. Y todos los ríos de esta zona desembocan en el mar. En la zona central los ríos son muy importantes porque cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, en la cuenca de Santiago, el río Maipo alimenta algunos embalses y también algunas hidroeléctricas. Por lo tanto, es bien importante. Pero también el agua de los ríos para la zona central se utiliza para la agricultura a través de canales de regadío. Por lo tanto, es muy importante, considerando que una de las actividades principales en la zona central es la agricultura. Y por último también los ríos son súper importantes para el tema del agua potable. Por ejemplo, el río Aconcagua abastece de agua a toda la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, entre otras. Por tanto, los ríos son digamos, un elemento vital en la zona central. Luego tenemos la biodiversidad. En la zona central aparecen los bosques de hoja dura, eh, que están adaptados a un periodo de sequía, que en este caso sería el verano, pero ¿no es cierto? Luego viene esta época de invierno donde es un poco más lluvioso y hay un poco más de humedad. Aquí se dan especies como el quillay, el peumo, que es el que tenemos ahí, el boldo y la palma. También sobre la biodiversidad, acá en la zona central hay una gran variedad de animales, especialmente mamíferos depredadores y roedores. Por ejemplo, encontramos el puma, que ha sido cada vez más visible. Se han visto varios casos en la televisión donde los pumas andan rondando cerca de algunas casas. Tenemos también el cóndor y roedores como la chinchilla. Sobre la población y las actividades en la zona central. Podemos decir que en esta área, como les había comentado, se concentra la mayor cantidad de población del país, lo que se da principalmente por las buenas condiciones climáticas y también por la disponibilidad de excelentes suelos agrícolas, lo que permite que el acceso a los alimentos sea más fácil, pero también por la cantidad de trabajo que se produce. Eh, Solo para que se hagan una idea, en Santiago, según el censo del 2017, vivían 6 millones de personas aproximadamente. Hoy día seguramente son muchas más. Y según este mismo censo, la cantidad de chilenos son 17 millones. Por lo tanto, ustedes pueden hacer ahí la relación de que solamente Santiago concentra una gran cantidad de población. Entonces, las mayores ciudades de Chile, por tamaño y población, se ubican en esta zona. Tenemos como ejemplo el ya mencionado Santiago, que además es la capital de nuestro país, la sede de gobierno, donde se encuentra la Casa de Moneda. Tenemos también Valparaíso, que alberga uno de los puertos principales de nuestro país, por lo tanto es un polo comercial. Y tenemos también Concepción con una importante actividad portuaria y comercial.
también tenemos unas ciudades un poco más pequeñitas que también, pero que también son muy importantes, como son Rancagua, Talca, Chillán y Los Ángeles. En cuanto a las actividades económicas, acá se concentran gran parte de lo que son los servicios, las industrias y de manera incipiente lo que es la actividad forestal. Eso es sobre la zona central. Y ahora vamos a entrar a lo que es la zona sur. La zona sur de nuestro país se extiende desde el río Biobío, esta parte de acá, hasta el Golfo del Corcovado, al sur de la isla de Chiloé. Y esta zona sur de nuestro país se caracteriza, entre otras cosas, porque es mucho más verde en relación a a las tres zonas naturales que ya vimos. Vimos que el norte grande era muy seco, que la vegetación era prácticamente inexistente, con algunas excepciones, que eran algunos oasis. Vimos que el norte chico había un poco más de vegetación, pero también presentaba algunas, sobre todo en los valles interiores, partes que eran muy desérticas, muy secas. Vimos luego que en la zona central hay un poco más de variedad de árboles, pero que eran de hoja dura, pero aquí ya en la zona sur encontramos paisajes mucho más verdes, sobre todo en las zonas que están acá marcadas, como por ejemplo Temuco, todo lo que es Valdivia y Puerto Montt, ¿ya? Pero yo diría que sobre todo estas zonas verdes están concentradas en esta parte, en la parte de Temuco, y ya vamos a ver por qué. Entonces nos vamos a lo que es el relieve en la zona sur. Acá la cordillera de los Andes claramente va disminuyendo aún más su altura a lo que era la zona central. Eh, Acá sí hay cumbres, o las cumbres más altas son volcanes. Y acá también presentan una gran actividad. Em, y lo otro importante de la cordillera de los Andes es que en este sector se presentan algunos pasos cordilleranos hacia Argentina, es decir, se puede cruzar hacia Argentina por la zona de la cordillera de los Andes. Luego tenemos la depresión intermedia, que es esta zona, que es un poco más grande, que está formada o toma forma de lomas y es interrumpida por numerosos lagos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del lago Yanquihue. Al sur, o yendo hacia el sur, la depresión intermedia se hunde bajo las aguas del mar y reaparece en forma de islas. Ya eso lo pudimos ver en el mapa que recién vimos sobre la extensión. Luego tenemos la cordillera de la costa, que es esta parte de acá, que también va perdiendo altura, al igual que la cordillera de los Andes. Está cortada por ríos y además acá se le conoce con otros nombres, no cordillera de la costa. Eh, por ejemplo, se conoce como la cordillera de Nahuelbuta, y al sur del canal del Chacao, digamos, la cordillera de la costa aparece solo en forma de islas, ¿ya? Que es un poco similar a lo que nos pasaba con la depresión intermedia. Finalmente tenemos las planicies litorales, que son bastante extensas en la zona sur, especialmente en el sector del Golfo de Arauco. Luego las planicies litorales se van reduciendo e incluso van desapareciendo, ¿ya? Eso sobre el relieve en esta zona del país. Luego tenemos el clima. Para la zona sur de nuestro país predomina el clima templado lluvioso en la costa y en los valles, mientras que en la cordillera de los Andes lo hace el clima frío de altura, ¿ya? Las precipitaciones son abundantes en toda esta zona durante todo el año. Aquí tenemos una foto de Temuco lloviendo. Eh, las lluvias son bastante intensas, son en grandes cantidades y son gran parte del año, especialmente en la costa y en la parte de la cordillera de los Andes. Cuando uno va avanzando hacia el sur, las cantidades de lluvias van aumentando aún más y las temperaturas van disminuyendo.
tenemos ahora las aguas superficiales que para la zona sur se presentan también muy abundantemente, más aún que en la zona central. Eh, los ríos tienen un régimen de alimentación mixto, es decir, también se alimentan de la nieve, digamos, cuando se transforma en agua y también se alimentan de la lluvia. Aunque obviamente, como dijimos, que sobre el clima que llovía bastante, claramente, si bien el régimen de alimentación es mixto, los ríos se alimentan mucho más de las aguas de la lluvia. Los caudales, por lo tanto, son bastante abundantes y son permanentes durante todo el año. Y en esta zona también hay mucha presencia de lagos, ¿ya? Entonces, ese es un dato súper importante. Ahí tenemos la foto del río Biobío. Sobre la biodiversidad. Como vemos acá, en la zona sur hay una relación entre todo. El clima permite que haya mucha lluvia, perdón, el clima, claro, permite que haya mucha lluvia y esta lluvia permite que los ríos y los lagos se mantengan con agua durante prácticamente todo el año. Eh, Esta condición climática también permite que la vegetación, como les decía en algún momento, sea muy diversa y muy abundante. Acá hay muchos bosques eh, que sus árboles, ¿no es cierto?, necesitan mucha humedad para poder subsistir, como son el roble, el raulí, el alerce, los coihues y las araucanas. Eh, es súper importante que aquí en esta zona, sobre la biodiversidad, gracias, vuelvo a repetir, al clima lluvioso, eh, hay muchos parques y reservas nacionales, como acá tenemos la de Conguillo. Por lo tanto, también es una zona muy turística. En este caso, el Parque Nacional Conguillo se ubica a 148 kilómetros al noreste de Temuco y es, digamos, una postal maravillosa. Sobre la biodiversidad, en cuanto a los animales, también hay una gran cantidad de ellos. Por ejemplo, hay una gran cantidad de aves, como ahí tenemos al carpintero, pero también hay águilas, hay cóndores, hay bandurrias. Y también en cuanto a los mamíferos tenemos nutrias, zorros, pudúes y también hay pumas como en la zona central. Sobre la población y las actividades, podemos decir sobre lo primero, sobre la población, que es una población muy diversa. ¿Por qué? Porque en esta zona existe mucha población originaria del país, es decir, se ubican muchos pueblos originarios, como por ejemplo ahí tenemos una foto de algunos miembros del pueblo mapuche, pero también tenemos en algunos sectores del sur descendientes de colonos europeos, que en este caso pueden ser alemanes, suizos, italianos, libaneses, que principalmente se dedican al comercio y a la explotación de las tierras en esta zona. En cuanto a la, digamos, a la economía, principalmente gracias a que hay hartos bosques, la actividad económica principal es la forestal. Pero también se desarrolla la agricultura y ganadería, muy especialmente en estos grupos de colonos que yo les mencionaba anteriormente. Para la zona sur de nuestro país, los grandes focos de población, los focos urbanos, son Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Eso sobre la zona central y la zona sur de nuestro país. Entonces, ahora en la actividad, ustedes lo que tienen que hacer, apoyados por su libro de historia en esta ocasión, es poder rellenar este cuadro comparativo entre la zona central y la zona sur, viendo todos los elementos que nosotros acabamos de estudiar. Eso por el día de hoy, muchas gracias y como siempre si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo. Un abrazo muy grande para todos y felicitaciones para todos aquellos que están haciendo sus desafíos y actividades para la asignatura de Historia y Geografía y para los que no, los invito a que puedan ir poniéndose al día y alcanzar a sus compañeros que ya van un poco más adelantados. Eso, un abrazo y nos vemos pronto.